Hola Karina, Hola Laura. buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nosotros muy contentos de tenerte en otra tarde y nos vas a hablar sobre un tema muy interesante para todos, como son actas de comprobación de documentos web. Bueno, Así que te dejo. la verdad que a mí me preocupa porque estamos viendo diferentes fallos en donde se le resta eficacia a las actas de constatación notarial de documentos electrónicos. Y en realidad hay un tema de desconocimiento a mi entender, del derecho de fondo, cuando se ataca un acta de constatación y en realidad lo que se está atacando es la admisibilidad o no de esa prueba en determinado proceso. Pero Claro, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es la necesidad de diferenciar, y este es uno de los puntos que me parece muy importante, el valor probatorio público, en nuestro caso las actas de constatación, de la valoración judicial de la prueba electrónica. bien, En primer lugar, eso es como el puntapié inicial en cualquier análisis que nosotros tenemos de el acta de constatación de un documento electrónico, porque bueno, el título este, de este seminario, de esta disertación, de este encuentro, es actas de constatación de documentos web, decía, ¿no? Documentos, ujú, sí, de en realidad documentos web. estamos hablando de un documento electrónico que nosotros estamos constatando en virtud de que es posible su constatación. Entonces, cuando hablamos Bien, de la posibilidad de constatar un objeto, así como nosotros podemos constatar un objeto en el mundo analógico, estamos haciendo lo mismo en el mundo digital. Estamos constatando un objeto que es un documento electrónico y que es posible su constatación. Digamos, esta es la primera premisa. A veces cuando tenemos que salir a explicar, porque tengo muchas consultas sobre cuestionamientos de las actas de constatación de documentos electrónicos, cuestionamientos judiciales, porque obviamente el acta de ah, constatación es un instrumento público de preconstitución de prueba. Nosotros estamos acostumbrados a preconstituir prueba, por ejemplo, en los casos de constatación de inmuebles, ¿no? De daños, en medianeras, en caso de constatación de edificios que nos requieren para que constatemos los daños en las medianeras, los daños existentes en ese momento, y después se construye el edificio, se pinta, se arregla, y esa situación ya no está más. Sin embargo, nosotros la pudimos constatar en ese momento, justamente por las consecuencias que tiene nuestra intervención en el hecho auténtico de constatar un objeto. Entonces, lo que hay que hacer entender en los casos en donde se cuestiona el valor probatorio es que nosotros podemos constatar en este hecho auténtico, este acto de dación de fe sobre un objeto material que está en el mundo analógico, exactamente lo mismo podemos hacer en el mundo digital. Esa es la primera premisa. Entonces, tanto podemos constatar un objeto de la realidad tangible, puedo constatar este paso, como puedo constatar esta videoconferencia que estamos teniendo nosotros por Instagram. Pero vos me preguntas, bueno, pero ¿no hay ninguna diferencia? Sí, hay una diferencia fundamental, que es que el objeto en la realidad tangible, nosotros lo podemos constatar a través de un principio fundamental, que es el principio base de la función notarial, que es la inmediación. En esa inmediación que nosotros tenemos con el objeto, inmediación sin nada, sin ninguna barrera que nos traduzca lo que es este vaso, en esa inmediación yo no voy a tener ninguna circunstancia que me pueda modificar las características de este objeto. Y también claro, voy a decir relativamente, porque tal vez exista en el mundo analógico un objeto al cual yo no puedo aprenderlo completamente porque desconozco la especificidad de esa profesión como es el arquitecto. Yo puedo una pared objetivamente constatarla y dejar constancia de lo que
yo estoy aprendiendo a través de mis sentidos, porque justamente esa es la conducta que nosotros desarrollamos cuando estamos constatando, y en ese hecho auténtico de dación de fe está impresa toda la actuación notaria. En el objeto que estamos constatando, que es el documento electrónico, existen determinadas circunstancias que hacen que esto no sea exactamente igual. Y ahí está la segunda premisa. Entonces, la primera premisa, vamos a establecer una relación de igualdad entre el objeto en el mundo analógico como el objeto en el mundo digital. Esa sería como el punto número 1 y la generalidad. Ahora, cuando vamos a analizar si esta premisa es cierta, tenemos que ver que como punto número 2, hay ciertas características del documento digital que nosotros no vamos a poder aprender. ¿Por qué? Porque el principio de inmediación en ese momento a mí se me interrumpe por una barrera que es justamente esta tecnología que permite que yo pueda aprender esta videoconferencia, pero en realidad lo que estoy aprendiendo yo es una representación, ¿no?, de un lenguaje informático. Entonces, Claro, la diferencia. Y en esa representación del lenguaje informático, que puede ser la videoconferencia, un mensaje de WhatsApp, un documento web, como decís, una página de internet que yo tenga que constatar, saber la cantidad de situaciones y de violación de derechos que se pueden suscitar en el entorno digital o en el ecosistema digital, como me gusta llamarlo. Entonces la diferenciación es que yo tengo determinados datos a los cuales yo no puedo acceder y voy a tener un problema que es que no voy a poder autenticar la certeza de ese dato. Es decir, yo tengo posibilidad de claro, encontrar con documentos electrónicos falsificados. Tengo la posibilidad de encontrarme claro, WhatsApp fake que me estén mostrando en el teléfono celular. O puede ser que el documento sea original y sea auténtico, pero que la identidad de la persona, y esto es un desdoblamiento que comienza a desarrollarse con el avance de la tecnología, esto es tremendo, porque el avance de la tecnología lo que hace es desdoblar el yo persona del yo digital. Entonces yo puedo estar constatando un documento que dice ser enviado por determinada persona, y sin embargo esa persona tiene una identidad digital que no coincide con la identidad real. Entonces, el acto de constatar es inválido. No, no es inválido. Yo constaté, ese documento lo tuve a la vista. El problema claro, es que la eficacia de esa constatación no tiene la fuerza y la virtualidad para que en el proceso el juez pueda determinar, ¿no? Digamos, el claro, proceso o no de la demanda. Entonces, ahí está uno de los cuestionamientos más importantes que nosotros mismos nos tenemos que hacer, porque en realidad tiene que ver con entender cuál es nuestra limitación, porque no somos especialistas en derecho informático y tampoco tenemos que serlo, y eso es el punto número 3, ¿no? Punto número 3 sería, no somos, tampoco tenemos obligación de serlo. Como tampoco somos arquitectos, ni somos especialistas cuando vamos a escuchar un ruido, ¿no? Entonces, tal vez para ver si ese ruido, ¿cuántas veces nos dicen, bueno, vamos a hacer un acta de constatación de ruidos molestos? Ruidos molestos, el adjetivo de molestos tiene que ver con, ¿no?, una graduación del ruido. Bueno, si yo no llevo un especialista o una determinada herramienta que claro, determine que el ruido es molesto o no por una determinada graduación, yo no puedo adjetivar al ruido de molesto. Yo escucho ruidos. Entonces, esa misma limitación que tengo con el ruido, la misma limitación que tengo con la pared, que yo en la pared veo pintura de color blanco, negro, gris, veo una mancha de humedad que parece ser de humedad, o veo una mancha color grisácea, veo pintura descascarada. No soy especialista, no soy arquitecta que puedo determinar que esa mancha es una mancha de humedad derivada de la filtración de la medianera.
Entonces, en el mismo sentido que nosotros aplicamos las limitaciones del profesionalismo de cada uno de los actores que pueden venir al acta de constatación a coadyuvar con su especificidad, con su pericia, ¿no? Porque a veces sí, nosotros decimos, bueno, necesitamos en este caso sí o sí un especialista, un arquitecto que haga un dictamen y en virtud de ese dictamen yo voy a constatar hechos. Entonces, de la misma manera, tenemos el problema con el documento electrónico, y el documento electrónico intensificado por estas características en donde a mí se me bifurcan los datos aprehensibles a través de mis sentidos y los datos que yo no puedo ver, que son los metadatos. Toda esa información que está atrás del documento electrónico que genera la trazabilidad. Y esto es muy importante para la prueba electrónica o la prueba digital, lograr esa trazabilidad. Entonces, el cuarto punto sería, en los casos en donde esta preconstitución de prueba sea la única prueba que tiene el requirente, está en nuestro deber de asesoramiento explicarles la necesidad de la presencia de un especialista en derecho informático. Claro. Porque nosotros tenemos que reconocer también nuestras limitaciones. Entonces, me van a decir, y en todos los casos, no, en todos los casos no. ¿Por qué? Y ahí a veces chocamos con los abogados o, digamos, este nuevo, entre comillas, nicho, ¿no? De especialistas informáticos que se dedican a la pericia informática digital. Y sí, porque ahora, ¿qué pasa? Todas nuestras relaciones pasan en el ecosistema digital. Entonces, la mayoría de las demandas basan su justificación o su argumentación en prueba digital. Entonces empieza a crecer este nicho de los especialistas en recolección de prueba digital, especialistas informáticos. Si yo puedo tener un especialista informático que esté ayudándome o que esté realizando él la diligencia, ¿no?, de recolección de la prueba digital, y yo como notario, notaria, estoy constatando ese proceso, y bueno, esta es el acta de constatación de documento electrónico, digital o de documentos web, como lo quieran llamar, y ideal. Había un profesor, un autor peruano que hablaba cuál es el acta ideal o la mejor, ¿no? La más eficiente. Bueno, en realidad es la que tiene el proceso de recolección, identificación y guarda de la prueba electrónica por un especialista. Y no digo perito, nosotros no estamos en el ámbito de un proceso. Obviamente que si estuviéramos en el ámbito de un proceso, también podríamos complementar la pericia electrónica, nosotros dando fe de todo ese procedimiento que genera el perito. Cómo eran los pasos para el acta ideal cuando se constata un objeto digital o recolección Claro, bueno, que real... primero hay que identificarlo. Hay que identificar. ¿Y por qué yo siempre digo identificar? Y en esto va otro punto que también te iba a hacer, pero bueno, yo estos puntos los estoy haciendo, no los tenía pensado, digo, más o menos estoy diagramando una idea de cómo puede ser. Eh, Pero está bueno. esta identificación, que es importante que vos decís y marcás, que me parece muy bien, en esta identificación del documento digital o del documento electrónico, es muy importante Sí, la intervención del requirente. Fíjense que nosotros nos adentramos en esta conversación ya con algunos términos sobreentendidos, ¿no? Con relación a, bueno, que el acta de constatación es un sí. instrumento público y dentro de los instrumentos públicos las actas tienen como objeto la comprobación o la constatación de hechos. Y en este sentido, Sí. tenemos esa diferenciación entre requerimiento y diligencia. Esa diferenciación, en realidad, es una diferenciación desde el orden o desde el punto de vista de la práctica. Pero desde el punto de vista de fondo, requerimiento y diligencia es una sola acta de constatación, que la podemos escindir en los casos que ya sabemos que podemos tener, por un lado el requerimiento, por otro lado la diligencia, el mismo notario o notarios de distinta jurisdicción, o que puede estar todo subsumido en un mismo acto.
Pero es importante a los efectos de la identificación de la prueba electrónica o el documento electrónico que yo después voy a constatar, que durante la diligencia el esté presente. Y si y el requiriente no está presente, tener un muy buen requerimiento que nos marque la hoja de ruta de la diligencia. Claro, ¿Por qué? Porque a veces ni el requirente sabe qué quiere constatar, ni el abogado sabe hasta dónde va a llegar la constatación. Porque por estas características de que el documento electrónico y esta cantidad de datos que nosotros podemos sacar, por ejemplo, ingresamos a una página, el típico caso que yo siempre doy para la identificación de la evidencia digital y la necesidad de la individualización con esta hoja de ruta, ¿no? De cómo voy a buscar, porque yo no puedo ingresar a la página de Facebook y bueno, empezar, bueno, a ver, que voy a empezar a mirar este perfil, y no, yo necesito esa hoja de ruta, esa delimitación de requerimiento, porque si yo no tengo requerimiento como notario, no me puedo extralimitar en la constatación. Estoy circunscripto a ese requerimiento que me está haciendo. Entonces, necesito la hoja de ruta muy delimitada en relación a qué es lo que voy a buscar, qué es lo que voy a constatar. Y hablaba yo siempre hablo de Mercado Libre, porque Mercado Libre o Amazon o cualquier plataforma en donde se realicen compraventa de bienes y de servicios, tiene un montón de otras herramientas derivadas. Por ejemplo, mensajería entre comprador y vendedor, tiene imágenes donde muestran el producto o la prestación del servicio, imágenes de geolocalización, a veces, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos puede ubicar? ¿Qué colectivos llegan a nuestro local? Y toda esa información, porque tal vez a nosotros nos piden, bueno, que constate que en determinado usuario de Mercado Libre está vendiendo determinado producto y ese producto, el requiriente manifiesta que es falsificado o que es un producto que no se puede vender porque tiene determinada cuestión en la ANMAT o en el Ministerio de Salud o en alguno de los organismos estatales por los cuales hay que darlo de baja. Pero cuando nosotros ingresamos, hay un montón de información que no sabemos si va a ser pertinente o no para esa constatación. claro, En cambio, si el requirente está presente, nos puede decir, no, bueno, fíjate que en la mensajería, en las conversaciones, el vendedor está diciendo que se puede contactar por WhatsApp a este teléfono. Y ustedes saben muy bien que hoy el teléfono, el número de teléfono, es otro de los datos esenciales de trazabilidad en la web, digamos, para la identificación de la identidad digital. El celular es esencial porque después en las pruebas, en el juicio, ¿qué va a hacer el abogado? Va a pedir oficio a la compañía de teléfono para ver ese teléfono a nombre de quién estaba. Entonces, es importante esta, por ejemplo, identificación en una conversación de un teléfono o la identificación claro, de un lugar o de una página web a donde me está remitiendo, porque a veces en los lugares de venta de productos y servicios te remiten a su vez a una página web principal. Entonces, ¿voy o no voy a la página si me remite? Dejo claro, constancia de el producto que se está exhibiendo, porque tal vez el producto que se está exhibiendo a nosotros no nos llama la atención y sin embargo el requiriente nos dice, no, bueno, fíjate que está exhibiendo exactamente el mismo logo que tiene el producto original y este producto es un producto claro, dado, o está utilizando el mismo color que tiene otro producto y en realidad ahí hay un uso indebido de marca, entonces se empiezan a generar un montón de situaciones que nosotros necesitamos tenerlas en esta hoja de ruta de la diligencia. Entonces, bien, individualización de la prueba a constatar. Y en esta individualización de la prueba a constatar, yo también, como notaria o notario, tengo que hacer un asesoramiento al requirente o a su abogado que lo está haciendo, para dejar bien en claro cuáles son las limitaciones de nuestra preconstitución de prueba. En este sentido de decir, este objeto en realidad a nosotros nos excede porque este objeto tiene metadatos y tiene toda un desarrollo en donde tal vez, ¿no? Me lleve
a la constatación de algo que estoy viendo, pero sin embargo es totalmente falsificado, es totalmente falso. Atrás de esto no hay una identidad real, hay una identidad falsificada. Entonces, esa prueba que me están pidiendo constatar, ¿es la única prueba que el requirente tiene para probar su derecho? ¿Es la única que tiene? ¿O tiene muchas, una más? Esa también es la pregunta que tenemos que hacer en el asesoramiento. Claro, claro. Estoy tratando de probar cuál va a ser, dónde va a tramitar ese juicio futuro. ¿Va a ser en el fuero de familia o va a ser en el fuero penal o va a ser en el fuero laboral? Y ahí se nos abre un abanico de posibilidades enormes, porque la jurisprudencia ha cambiado de criterio, cambia en la apreciación, y de nuevo vamos, valor probatorio del documento notarial, en este caso instrumento público, documento notarial, pública, acta de constatación, es el valor probatorio establecido en el Código de Fondo, 310, 311, 312. Pero la apreciación judicial de la prueba en cada fuero es muy diferente. Y ahora voy a esa parte para explicarles las diferencias que hay. Pero no quiero dejar de enumerarte y enunciarte lo que vos me dijiste. Teorización, Ajá. después viene la recolección de la prueba, electrónica o digital, cómo la voy a recolectar, y ahí está, en Sí, esa recolección, uno de los errores fundamentales que nosotros, porque nosotros nacimos con el papel, es imprimir el documento. Entonces, claro, cuando imprimimos el documento electrónico, le quitamos toda posibilidad de trazabilidad, toda posibilidad de metadatos, toda posibilidad de lo que está atrás de lo que estoy viendo. Entonces, en la recolección de la prueba, yo tengo que asegurar que el documento digital se conserve y se recolecte en un soporte digital, para que claro, después, cuando el juez lo reciba, lo visualice de la misma manera que lo visualice yo, con los mismos datos que lo visualice yo. Y después la guarda de la evidencia digital. Entonces, individualización, claro. recolección y guarda. Los especialistas de derecho informático en ese orden, ¿no?, de identificación, recolección y guarda, obviamente deben mantener horizontal la protección de esos datos y de esos metadatos. Y cuando nosotros, por ejemplo, imprimimos un documento electrónico, rompemos esa cadena de custodia de la Mm, trazabilidad. Y si la pregunta es, está bien, eso está mal, en algún caso yo imprimí las fotos, en otro caso yo imprimí el mail, dejé constancia, no dejé constancia, tenés un decálogo de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. No, nosotros podemos dar como recomendaciones y advertir de las características del documento electrónico. A mí no me gusta decir el acta de constatación de página web tiene que contener 1, 10. Porque cuando llegue un acta que no tenga del 1 al 10, van a decir, no, el acta entonces no es eficaz para claro, producir. Por claro. lo tanto, no somos especialistas informáticos y estamos plenamente habilitados a constatar que es un objeto que existe en el ecosistema digital. La constatación del documento electrónico es válida. El problema es cuál va a ser la eficacia a la hora de la apreciación judicial de la prueba. Y cuando el juez aprecia una prueba electrónica, la va a apreciar en los términos del artículo 319 del documento electrónico. Pero el acto de constatación notarial goza de la presunción de hecho auténtico.
Entonces, no hay dudas de que yo constaté ese documento electrónico en ese momento. No hay dudas, no puede haber dudas. Si hay dudas, que vayan por una redargución de falsedad. El tema Claro, si ese documento electrónico realmente tiene la vinculación con el sujeto demandado, con el actor, ¿entiende? Ahí hay una claro, situación que a nosotros nos excede. Y a nosotros nos claro, excede porque el objeto, justamente, el objeto que es el documento electrónico, tiene estas características específicas, características que nosotros tenemos que conocer. Y después la otra pregunta es, ¿podemos utilizar, por ejemplo, herramientas como ser un sello de tiempo, la blockchain federal argentina, para subir archivos y hashearlos? Podemos utilizarlo, por supuesto que sí. Tenemos que empezar a familiarizarnos con eso, pero vuelvo a insistir, yo no quiero que haya un decálogo de lo que tiene que contener. claro. ¿Se entiende? Si yo Sí, logro sí, generar competencias que se, digamos, que se vinculen con el informático y puedo utilizar estas herramientas, porque las herramientas eh, electrónicas, digitales, informáticas, para eso están, para utilizarlas, para que el acta claro, más completo, para que el acta demuestre en completitud el hecho que estoy constatando. Lo mismo cuando, por claro. ejemplo, eh, se habla de la utilización de drones para constatar determinadas situaciones. Podemos valernos Sí, para constatar, por ejemplo, una superficie que en otra época, ¿no? En otra situación, tendríamos que haber tal vez subido en un campo. A veces se utiliza para constatar. sí, se utilizan. Exacto, bueno, sí podemos, no hay ningún problema. Son herramientas que nos van a ayudar, ¿no? A generar el acta y a generar en la convicción del juez, generar en la convicción del juez la idea firme de que los hechos son tal cual se han narrado. Pero no me cabe ninguna duda de que tenemos que hacer firme distinción entre el valor probatorio del acta de constatación y la valoración judicial de la. ¿Por qué? Porque los fueros lo receptan de forma completamente diferente. Y ahí voy Claro. al tema fundamental. Por- Ujú. En los procesos de familia no hay ninguna duda que el juez, ningún juez de familia, jueza de familia, va a pedir un especialista informático que constate un mensaje de WhatsApp al lado del escribano. De ninguna manera, ¿por qué? Porque hay situaciones de violación de derechos fundamentales tan complejas y necesarias Claro. ser eh, asistidas en inmediato y a veces con falta de recursos que yo no puedo requerimiento de constatación de WhatsApp, por ejemplo, en un asunto de reclamo de aumento de cuota alimentaria, pedirle al progenitor que vaya a contratar un especialista informático. Entonces, si me solicitan la constatación de un mensaje de WhatsApp porque quieren probar determinada situación con relación al aumento de la cuota alimentaria, o quieren constatar en la página de Facebook que el progenitor que no está pagando la cuota alimentaria ostenta en Facebook fotografías de viajes a Europa, que compró el nuevo auto, que se mudó, etcétera, etcétera, son situaciones en donde yo no puedo exigirle, yo no puedo, yo como juez, ¿no? El juez no puede a esa persona que recurra a un especialista informático que esté al lado del escribano para constatar de, de, de Facebook. Hay situaciones en donde nosotros tenemos que poner un freno y tiene que ver con aquellas situaciones que son la entrada a una situación delictiva. Y hay que estar muy atentos con esto, porque así como empezamos a hablar de la posibilidad de constatar documentos electrónicos, como es, por ejemplo, una fotografía en Facebook,
Cuando esto ya, o un mensaje de WhatsApp, cuando esto ya puede llegar a generar o abrir la puerta a la comisión de un delito como es el grooming, y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, no podemos actuar. Tenemos que enviar al requirente, hacer la denuncia a la comisaría, o a la denuncia puede hacerla a través de las ONG que se dedican especialmente al delito de grooming, porque nosotros no podemos constatar la comisión de un acto, de un delito. Entonces, Claro. ojo cuando los progenitores, porque a veces en estos casos, y yo por eso abro el paraguas en este sentido, que es el progenitor viene y nos solicita la constatación de que le ha dado a su hijo o a su hija, una persona, donde el mensaje tiene alto contenido sexual o una imagen que manda. Nos piden que constatemos esa imagen. Ojo que eso ya es delito de grooming. Entonces ahí tenemos que parar porque no tenemos incumbencia para recoger ese tipo de evidencia digital. Esa evidencia Claro. tiene que recoger la fiscalía, que se especializa en ciberdelincuencia, o la policía, o puede ser una ONG especialista. Pero hay situaciones en donde sí podemos intervenir, que también es relacionado con adolescentes, y que es cada vez más común. Y esto es, tuvimos dos pasos a compartir por parte de los padres imágenes en línea de sus hijos. El caso de la abuela, que compartía imágenes en Facebook, y el caso de la mamá, Instagramer, compartía constantemente en su Instagram imágenes de su hija. Tanto la abuela como la mamá tuvieron que bajar toda esa información porque justamente estaban violando el derecho a la intimidad del niño. Claro. Entonces, en ese caso sí podemos constatar que en la página de Facebook de la abuela hay fotos de niños, niñas o de nietas. Entonces, dejar constancia de esta situación, porque esta situación va a ser la presentación de prueba de una situación que se va a dirimir judicialmente. Claro. Entonces, no sé si querés hacer yo, porque me enchufo y me desenchufo. No, no, no. No, me quedé pensando en dos cosas. Bueno, esto del delito está perfecto porque puede pasar cuando te piden constatar en una página. Y volviendo un poquito el tema de que si vos imprimís, por ejemplo, constato algo en la página de Facebook y lo imprimo, le borro todas las características que podría haber determinado un perito. Claro, bueno, en realidad vos lo que tenés que Me hacer, preocupó eso. no, bueno, obviamente esa foto que está en su vida a Facebook tiene una serie de metadatos que hace que después pueda ser eh, identificada por parte del perito informático cuando se analice en el juicio particular que en donde se dirima este conflicto. Claro, Entonces, en realidad, la situación que nosotros tenemos que evidenciar ahí es, no hay dudas de que esa foto estaba, porque nosotros estamos dando fe de que esa foto estaba. Y claro, no hay dudas que esa foto estaba. No hay dudas que yo puedo imprimir esa foto para coadyuvar a mis dichos, ¿no? A mi hecho auténtico de dación de fe sobre la existencia de esa foto. El problema bien, de esa foto, cuando el juez la quiera ver, la va a tener que ver impresa, no la va a poder ver en su, digamos, matriz digital originaria. Para poder verla en su matriz digital originaria, va a tener que ingresar a Facebook y ver si esa foto está, pero esa foto no va a estar porque justamente lo que nosotros estamos haciendo es preconstituyendo prueba en los casos de máxima volatilidad, que es cuando se genera un claro, conflicto, la foto desaparece. Por eso nosotros, claro, por supuesto que podemos intervenir en la tratación de este tipo de documentos, y por supuesto que es esencial que intervengamos en algunas circunstancias como esta, ¿no? En donde se pretende es constatar una situación que va a desaparecer. Vos fíjate una historia
Instagram, por ejemplo, una historia de... Yo puedo Claro, historia de Instagram que me está compartiendo, por ejemplo, una foto mía sin autorización. Entonces yo quiero dejar constancia de que no hubo autorización para que la persona comparte una foto mía o está utilizando un texto que es texto de mi autoría y no tiene autorización, o lo que sea que esté demostrándose en la historia. Bueno, puedo constatar la historia de Instagram, sin lugar a dudas. Puedo constatar el mensaje de WhatsApp, puedo constatar los mensajes que te dan en Facebook, digamos, todo el ecosistema digital es posible de constatación por parte nuestra. El tema es que bien, tenemos que tener conciencia de las características electrónicas y tenemos que tener claro. conciencia y tenemos que asesorar sobre cuáles son las características. Bueno, perfecto. Entonces, estábamos hablando del fuero de familia. No hay duda Familia, bien, que el fuero de familia es el más flexible de todos por justamente las limitaciones que tienen en algunos casos de tratar un expediente informático para la constatación de determinadas situaciones. Y vamos a hablar del fuero penal. En el fuero penal, no digo que no tenemos un delito, sino que podemos constatar una situación contractual, ¿no? Como base de justificación después de una demanda de tipo penal. En el fuero penal son mucho más rígidos con relación a la recolección de la evidencia digital. Entonces, claro, en el fuero penal, cuando vienen a requerir, que resulta que quieren tratar, el otro día a mí me pasó con una conversación por WhatsApp entre una constructora y una inmobiliaria, porque querían generar a futuro una demanda por defraudación. Y la vinculación de ellos había sido 100% digital, digamos. Todas sus conversaciones, el intercambio de documentación, el intercambio de planos, todo había sido por WhatsApp. Habían mantenido su relación comercial y contractual por WhatsApp. Entonces, ¿qué otras pruebas tienen? Y la verdad que tienen otras pruebas, pero la fundamental es la documental derivada de esos intercambios por WhatsApp. Entonces, en ese caso, claro, les sugerí que hagamos la constatación, pero con un especialista informático. El especialista informático bien, procedió a identificar la prueba, es decir, en el teléfono celular del requirente, procedió a recolectar, bajó toda la conversación por WhatsApp, ¿no? Y generó un código único a partir del cual esa documentación no iba a ser posible de alteración, y yo constaté todo ese proceso. Volvemos a lo que decíamos de nuestro colega peruano, el acta de ideal de documentos electrónicos. Por eso digo que el deber de asesoría es la única prueba que tiene para justificar y para argumentar determinada situación, o hay un conjunto de pruebas. claro. Eso es muy importante, entonces, saber cuál es la prueba con la que cuenta. Si es solo esta, ahí con más razón deberíamos llamar a un especialista informático, ¿no es cierto? De ser Exactamente, posible. exactamente. Y teniendo en cuenta de que después va a ser una demanda penal, bueno, ya sabemos que los jueces son muy, muy reticentes a aceptar nuestras actas de constatación, porque obviamente Bien, se están con los peritos especialistas en ciberdelincuencia. Entonces, fíjense claro, que hay otra visión de la preconstitución de prueba. Y en bien, el ámbito laboral, el ámbito de familia, el ámbito penal y el ámbito laboral. El ámbito laboral está, obviamente que hay situaciones donde se ha aceptado prueba la constatación de mensajes de WhatsApp o la constatación de correo electrónico para probar la existencia de la, o para probar que un determinado trabajador no había estado realizando las tareas y había estado conectado a internet, mirando videos o mandando
mails que no tenían nada que ver con el ámbito laboral. Por ejemplo, tenemos un caso Bien. en donde esto pasó en una empresa y esto pasó con la policía. Tanto los oficiales de policía como los empleados de esta empresa habían filmado bailando, se habían filmado bailando y habían subido ese video a YouTube. Entonces, cuando suben el video a YouTube, alguno de la empresa lo vio, lo identificó y solicitó su constatación. ¿Se puede constatar el video de YouTube? Sí, por supuesto, es un documento electrónico. Al constatar ese YouTube, después se utilizó como prueba para buscar el despido. Tema que ya tuvimos 2 o 3 fallos. Hay un fallo de IPF muy importante en donde la constatación del correo electrónico también la hace un escribano y el correo electrónico era correo electrónico corporativo. Este es diferente, ¿no? Una cosa es la constatación del correo electrónico simple y otra cosa es la posibilidad de constatar un email dentro correo electrónico corporativo. El correo electrónico corporativo es una herramienta de trabajo y como herramienta de trabajo el trabajador la tiene que utilizar justamente para el ámbito laboral. Y muchas veces los empleadores para justificar el despido utilizan la constatación del contenido de determinados emails dentro de la cuenta de correo corporativo para justificar, ¿no?, el despido con causa porque estaba intercambiando videos o chats que no tenían nada que ver con el ámbito laboral. Bueno, ya hay varios fallos de la Cámara del Trabajo en donde se hace hincapié en la necesidad de tener el consentimiento del trabajador para la apertura de la cuenta del correo corporativo, para la apertura de la casilla. Es decir, Claro. no porque sea correo corporativo, el empleador puede ingresar a esa casilla corporativa y constatar o pedir que constate los emails de sus empleados, porque estos emails están dentro del derecho a la intimidad del trabajador y entran dentro de la inviolabilidad de la correspondencia, del artículo 18 que a partir de la década del 90, con el leading case del fallo Lanata, se equiparó la correspondencia papel con el correo electrónico. Entonces, el correo electrónico goza de la inviolabilidad del artículo 18 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, cuando de constatar correos electrónicos corporativos se trata, es necesario que nosotros como notarios tengamos el consentimiento del empleado. Claro. Ustedes me van a decir, me van a preguntar, pero si yo pido el consentimiento del empleado, el empleado no me va a mostrar sus correos electrónicos. Bueno, si no me muestra el correo electrónico, ahí ya hay un indicio de por qué no me está mostrando. Es decir, yo ya con esa constatación de la negativa de exhibirme su correo, que es una herramienta de trabajo, yo ya estoy generando una prueba. Pero yo podría ingresar sin la conformidad del trabajador a prestar consentimiento informado para la apertura de sus correos. Es decir, si yo tengo un consentimiento previo, entonces a veces las empresas lo que hacen es crear un protocolo de utilización de herramientas tecnológicas y en el caso de correo corporativo generan este consentimiento informado, en donde el trabajador presta su consentimiento informado para la utilización del correo electrónico como herramienta de trabajo y obviamente le da la autorización para analizar el contenido. Claro. Ahí, o sea que o él nos da el consentimiento o si ya la empresa lo tiene recabado de parte de él, también sería suficiente. Exactamente, exactamente. Y a veces nosotros lo que podemos recomendar o asesorar es justamente que se genere, que se elabore, independientemente de que los trabajadores hace X cantidad de tiempo que ya están trabajando, se
puede generar un protocolo de utilización de herramientas tecnológicas en donde todos los trabajadores presten su consentimiento informado para la utilización de esa casilla de correo corporativo y que esa casilla claro, corporativo pueda ser revisada, analizada, controlada por, por ejemplo, el gerente de recursos humanos, ¿no? Entonces, bien, en este caso, nosotros también tenemos la posibilidad de generar la actualización de correo. claro. No quiero, Y, y si uno, por ejemplo, no sería suficiente con que se le diga, bueno, se lo llama el empleador y le dice que va a constatar su correo corporativo, él tiene que decir sí acepto que se constate, o es suficiente con que se le notifique que se va a constatar y él esté ahí presente. tiene que prestar el consentimiento informado. Nosotros en materia Bien, de datos personales y lo que tiene que ver con documentos electrónicos, hablamos de consentimiento informado por un principio general del derecho a la autodeterminación informativa. Entonces, a partir de esa situación, nosotros necesitamos consentimiento informado. Es decir, ¿por qué es consentimiento informado? Nosotros lo asesoramos también en este momento de constatación. Lo que estamos haciendo es una constatación de contenido de un correo electrónico que es una herramienta de trabajo. Entonces, si frente a esa situación, entonces ya nosotros tenemos ahí una preconstitución de prueba de la negativa. Frente a esa situación, el trabajador dice que sí, nosotros avanzamos. El caso que yo les decía de YPF, la trabajadora prestó su consentimiento para ingresar al correo corporativo y hacer una contestación de mensaje de correo electrónico. bien. Y han habido casos, por ejemplo, de abogados o contadores que han trabajado en determinadas instituciones y han detectado que esas personas hacían su trabajo profesional distinto del trabajo de la entidad a la que prestaban en relación de dependencia y, y bueno, y ahí podrían requerir, por ejemplo, una constatación del correo corporativo. Claro, exactamente. Pero necesitamos la conformidad del empleado. Claro, exactamente, totalmente. Hay muchos casos también de las empresas que piden Facebook, porque en la cuenta de Facebook del empleado, por ejemplo, puede tener amigos o gente conocida, fotos o comentarios disvaliosos con relación a la empresa. Entonces, Ah, cuando sí, también. la lealtad o el deber de confidencialidad y si de Facebook, el empleado, la empresa está por firmar una fusión y está incumpliendo el deber de confidencialidad, eso también. Sí, sí, he visto también eso, o que critican a su empleador en Facebook, en plena página de Facebook. Exactamente, Sí, exactamente. En esos casos, la única, digamos, que nosotros tenemos que hacer es que obviamente vamos a poder constatar esa página, si esa página tiene un perfil público, es decir, si yo puedo, claro, porque si el perfil es privado, el empleador consiga la manera de ingresar, estamos dentro de la actividad de esa persona. Es decir, si el perfil es público, yo claro, lo puedo constatar sin dudas. claro. Si es público, sí, pero si vemos que es privado, o sea, claro, habría que acceder desde una página de la que no sé, porque ¿cómo yo sé si es público o privado? Si yo de la mía no puedo acceder, me doy cuenta. Si yo puedo visualizar toda su actividad, porque hay casos en donde, lo mismo que pasa con Instagram, y ahora Claro, ah, claro, está pasando más en Instagram que en Facebook, porque está mutando, las relaciones intersubjetivas ya no pasan tanto por Facebook, sino que pasan más por Instagram. Y se producen todo tipo de relaciones comerciales, personales, amorosas, filiales, situaciones estas de las que estábamos hablando con relación a compartir claro, en línea, que
Esto fue muy, muy interesante el fallo de la mamá Instagramer que utilizaba a su hija en sus videos, ¿no? Y el padre lo que reclama justamente es la no utilización de videos con imágenes de la madre. Claro, Se constata la utilización de la imagen de la hija a través de una constatación de un video o de una historia o de una foto que se sube a Instagram. Y ese perfil es un perfil público, claro, voy a poder ingresar. Y bien, una última cosa que quería decirles, que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando realizamos la constatación es del documento electrónico, el documento digital, es dejar constancia en el acta de todos los pasos, todos los pasitos que vamos dando hasta llegar al documento electrónico. Todo lo que vamos haciendo, ingresamos al navegador, ¿en qué navegador? Estamos en nuestra computadora, estamos en la computadora de escritorio, en una notebook, es nuestra, es la computadora del requirente, porque ¿qué pasa? A veces hasta hay situaciones de fake, así como decimos fake WhatsApp, hay situaciones fake, falsas, de imágenes completamente que producen una página de Facebook. Entonces, si a nosotros nos dan una notebook de otra persona para constatar una página de Facebook, puede estar totalmente falsificada. Entonces, somos claro, víctimas también de la falsificación por parte del requirente. Entonces hay que tener cuidado. Ingreso desde mi computadora, que es la de la oficina. Mi computadora de la oficina tiene una dirección de IP que después va a poder ser rastreada, va a poder ser en el juicio justificada sin para dudas. Voy a dejar constancia del horario. Voy a tener cuidado que mi computadora de escritorio tenga el horario que coincida con el que dejé constancia en el acta de constatación, porque a veces por los cortes de luz, por la diferencia horaria o por una situación realmente que, no sé, de desprolijidad, mi computadora tiene un horario que no se condice y resulta que hice un screenshot, un print de mm, pantalla y yo estoy diciendo que estoy realizando la constatación a las 3 de la tarde y en la hoja que imprimí para agregar al protocolo resulta que decía que eran las 11 de la mañana, por ejemplo. claro, Digamos, son situaciones que tenemos que advertir porque después pueden hacer caer directamente el acta de constatación. Y bueno, y dejar claro, todo este proceso que nosotros vamos desarrollando para constatar, ya sea, por ejemplo, una página, como les decía, de Mercado Libre, o la página de Facebook, o una página, un blog en donde se hacen determinados comentarios. Hay mucho de eso también, blogs en donde se hacen comentarios discriminatorios, comentarios racistas. Hay blogs en donde se suben archivos sujetos a propiedad intelectual, en donde no tienen permiso. Hay un tema muy complejo con el copyright y los derechos de propiedad intelectual en Internet, que están en pleno desarrollo. Digamos, la legislación, por ahora tenemos solo soft law, no tenemos ninguna legislación fuerte que nos proteja cuando se empieza a circular, ¿no? Sin control este contenido. Fíjense también lo que pasó en su momento con las películas, con la música, y ahora pasa con la propiedad intelectual de los escritos, de los libros, los PDFs de libros que en realidad no tienen autorización y sin embargo se suben para claro, abiertos a todo el mundo. Entonces, es un espacio en donde se vulneran muchos derechos, porque en realidad todas nuestras relaciones intersubjetivas pasaron del mundo analógico al mundo digital. Entonces, claro, digamos, podemos tener también necesidad de constatar conversaciones de WhatsApp para todo tipo de relación que querramos comprobar. Y las relaciones entre cliente y requirente, entre cliente y abogado, entre dos personas, o sea, relaciones emocionales, amorosas, todo tipo de relación intersubjetiva puede tener lugar por Internet, en el ecosistema digital, como me gusta llamarlo. Y una última cosita de WhatsApp que me parece importante porque hubo un fallo en donde se desestimó la prueba
preconstituida por escritura pública constataba un mensaje de WhatsApp, porque ese mensaje estaba totalmente desvinculado de la conversación. Entonces, el título con el que se vendió la noticia, no me acuerdo si fue en diariojudicial.com, Microjuris, alguno de esos, unas apps en donde suben fallos, se desestima la prueba por escribano. ¿Vieron los títulos para vender? O la Ah, claro, sí, sí, sí. prueba por escribano no sirve, el acta de constatación se desecha, es ineficaz. Bueno, esos son títulos para vender y en realidad también están direccionados para, obviamente, estimar una incumbencia que es una incumbencia muy importante nuestra. Pero en ese caso se había desestimado, es decir, el juez no valoró positivamente esa prueba porque lo que había constatado el escribano era un mensaje dentro de una conversación que estaba completamente descontextualizada y que Claro, no generó ninguna convicción positiva en el juez. Pero no hubo problema de análisis de la valoración de la autenticidad del hecho constatado por el escribano. El escribano lo constató. claro, El problema fue que constató, la verdad que lo constató mal, porque, claro. Lo digamos, sacó de contexto. exactamente, nosotros también tenemos que tener ese análisis Claro, de decir, bueno, si en realidad, o por ejemplo, porque era un tema del régimen de comunicación entre los progenitores, bueno, no voy a ir, claro, suponete que una cosa sí era, no, claro, claro, bueno, no voy a ir a tu casa, totalmente descontextualizado, no probaba, claro. no Capaz probaba. que después decía, porque estoy enfermo, entonces nuestro asesoramiento debe ser completo frente al requirente. Exactamente, O exactamente, sea, él constató, literalmente constató un mensaje que existía, exactamente. Entonces, pero, hay que tener cuidado en esos bien, casos. Bueno, por eso siempre digo, el asesoramiento, ¿cuál es? ¿Por qué quiere constatar? ¿Para qué quiere constatar? ¿Dónde lo va a presentar? sí, Juicio que luego se va a iniciar. Y ahí, bueno, el mensaje de WhatsApp, lo más lógico es seguir el hilo conductor de la conversación, porque si no es imposible. Y obviamente va a ser no valorada positivamente por el juez, pero no es un problema de valor probatorio del instrumento público en sí, sino que es un problema claro, de la valoración judicial de la prueba en este caso. claro. Todo es por la valoración de la prueba, lo que estamos viendo. Bueno, algunas cosas no, pero esto sí. Yo lo que quiero claro es esa diferencia que estamos haciendo, la importancia de la preconstitución de prueba, la importancia de contar con un asistente especialista informático, si esa es la única prueba que tiene el requirente, la necesidad de la presencia del requirente como director de la diligencia, ¿no? Sí, Y también asumir nuestras propias limitaciones, que son las mismas limitaciones que tenemos con cualquier otro objeto que no sea el objeto propio de nuestro conocimiento. Nosotros somos especialistas, claro, somos operadores jurídicos, no somos ni arquitectos, ni maestro mayor de obra, ni contadores, no somos especialistas informáticos. Podemos usar herramientas tecnológicas, vuelvo a insistir, podemos usar sello de tiempo, podemos hashear los documentos digitales, podemos usar la blockchain federal, usar drones, podemos utilizar cualquier tipo de herramienta, pero teniendo conocimiento de la herramienta, porque tampoco vamos a hacer, digamos, no vamos a utilizar la herramienta y generar una situación, digamos, peor de la que hubiera sido una constatación sin ningún tipo de herramienta tecnológica. Tenemos que saber, claro, y tampoco establezcamos tips taxativos de lo que tiene que contener el acta de constatación. Esto es lo que no quiero. No quiero claro. el decálogo del acta de constatación de páginas web, porque después, ¿qué va a hacer el juez? Va a ser como un test de, ¿no? De a ver si Claro, los 10 puntos o no cumple. Y en realidad acá hay una interpretación de fe, no claro, de que yo vi ese documento electrónico. Si hay dudas, entonces que vayan por la redargución de falsedad. Pero si no van por la redargución de falsedad,
ese documento electrónico yo lo constaté. Ahora, si después atrás de todo eso hay una falsa identidad, hay un yo digital que no coincide con el yo analógico, son todas situaciones, contingencias que nacen de las características propias del objeto, que es el documento electrónico. Bien. ¿Sabés qué me acordé? Es lo que quería preguntar. En el caso de conversaciones de WhatsApp, Sí. yo para guardarla, porque si la imprimo, o si saco fotitos, si saco fotos de la pantalla y las imprimo, ¿altero algo o es necesario que un perito informático venga y haga que baje ese contenido para guardarlo? Tener el perito informático que baja el contenido en un archivo digital y lo hashea, Ujú. y lo vuelve inalterable para que no haya modificación. Ah, Después lo guarda en un CD o en un pendrive, en un dispositivo digital en donde se pueda guardar ese archivo. Pero eso sí podés bien. hacerlo. Si no podés hacerlo, la constatación de la conversación la podés hacer transcribiendo el texto de esa conversación. Claro, Y si querés imprimir, podés imprimir, no hay lugar a dudas que podés imprimir, pero el acta de constatación toda una previa, que es el procedimiento a través del cual vos accediste a esa conversación. ¿Por qué? Porque vos vas a identificar el celular, vas a dejar constancia del email, vas a dejar constancia del modelo y la marca del celular, del número de teléfono, de la foto que está en el contacto de WhatsApp. Si el contacto de WhatsApp tiene un estado, a veces es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, queremos y esto hablaba un poco de las derivaciones que puede tener un acta de constatación, ¿no? Estamos constatando un mensaje de WhatsApp y en el sitio y en el estado abajo, a veces tienen, cuando son cuentas de empresa, cuentas corporativas, que ahora es muy común porque hay muchas empresas que utilizan WhatsApp, tienen una página a donde se puede ingresar. Entonces, de una conversación de WhatsApp, tal vez puedes ingresar a la página web de esa empresa que te puede dar más información, porque tal vez yo quiero saber si esa empresa tiene domicilio en capital, domicilio en provincia, si vende otros productos, a qué se dedica, qué imagen ostenta, o si de esa página web yo puedo sacar otros teléfonos celulares. Entonces, es medio un trabajo de investigación, pero este trabajo de investigación necesita que nosotros tengamos conocimiento. Y yo siempre les digo, cuando hablo, bueno, de un tema que a mí me encanta, que tiene que ver obviamente con la protección de los derechos de la infancia en el ecosistema digital, nosotros, ahora hablo, no me pongo en la faz de progenitor, nosotros como progenitores tenemos el deber de conocer cómo se utilizan las herramientas digitales. Y ahora me pongo en la faz de escribana. Nosotros como escribanos, si vamos a constatar un documento electrónico, tenemos la obligación de conocer cómo se utilizan las herramientas digitales, dónde tengo que ingresar, cómo se visualiza. No puede un escribano o una escribana querer constatar un mensaje de WhatsApp cuando nunca en su vida vio cómo ostentaba la aplicación de WhatsApp, porque es muy fácil que la puedan sorprender con una falsa aplicación de WhatsApp, en donde claro. Sería bueno dar una clase con un perito informático que vaya mostrando, ¿no es cierto?, cómo acceder. sí, totalmente, totalmente. Eso sería buenísimo, que nos muestre, ahora ingreso de esta forma, se abre tal pantalla. Qué Por, lindo sería eso. por supuesto. Bueno, puede Bueno, quedar en... sí, puede quedar en los proyectos. Claro, sí, 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 sería muy interesante porque nosotros no conocemos todas esas cosas, Bueno, pero por eso, muchas veces. bueno, Entonces estaría bueno que alguien nos muestre, pero así, básicamente, ¿no? por eso digo que nosotros no podemos, pero con el límite, por eso Laura, es como un equilibrio que hay que hacer. Porque Sí, vos fíjate que nosotros no necesitamos una charla de un arquitecto para que nos explique el desarrollo de una obra. No lo necesitamos claro. para No, 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 no. una medianera. ¿Lo necesitamos? No. Entonces, No, no, no. mantengamos el equilibrio. No querramos inmiscuirnos en incumbencias que no nos... No, 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 no. diciendo mal, ¿eh? No, pues yo capaz que soy demasiado histriónica. No te lo estoy No, diciendo mal. no, yo soy igual, así que te entiendo bien, no, te entiendo bien.
Yo digo, yo te lo digo porque no quiero que esto nos lleve a un extremismo Sí, que después caigan todas las actas que perfecto. eh, No, 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 no. 10 puntos en materia de cumplimiento de los requerimientos informáticos, porque, vuelvo a insistir, es un objeto que está en el ecosistema digital, es susceptible de constatación, nosotros somos fedatarios, es un hecho auténtico susceptible el objeto susceptible de constatación, lo constato por mi sentido, por el sentido de la vista, por el sentido del oído, bueno, todavía no, pero en algún momento han hablado de la posibilidad de generar olores o aromas a partir de los documentos electrónicos, capaz que en algún momento eso pase, sí, tal Y cual. sí, Pero seguramente. entonces digamos, ese es el eje sobre el cual tenemos que trabajar. Y este tema va evolucionando constantemente. Todos los días vemos fallos nuevos que tienen algo para decir con relación a los documentos electrónicos y la prueba o la evidencia digital. Pero también Claro, en este camino de evolución dinámica, yo veo mucha eh, crítica hacia nuestra incumbencia. Entonces, me parece que es hora de que pongamos las cosas en su lugar. Nosotros como fedatarios tenemos total competencia material en la constatación de documentos electrónicos. Independientemente de lo que después pueda suceder en el juicio, de lo que pueda incidir esa prueba digamos, en la convicción del juez de que realmente acaeció el problema o no, digamos, tuvo lugar la relación contractual o no. Tenemos un montón de casos en donde se ha, digamos, acreditado la existencia de una vinculación contractual. Por ejemplo, tenemos casos de constatación de mensajes de WhatsApp para el tema de la comisión de un martillero, para la relación entre un abogado y un cliente, para la relación laboral, para una relación paterno-filial. Fíjense en todos los casos, y estos son fallos que tenemos y que van saliendo día a día. Pero vuelvo a insistir, veo una crítica porque obviamente es una nueva incumbencia para los especialistas informáticos, entonces que no por el afán de conseguir esa incumbencia de prueba, de preconstitución de prueba por parte de los informáticos, nosotros quedemos al margen porque en realidad no, claro. competencia material para constatar documentos electrónicos. Y tener Claro, no. comunicación con el requirente. Este es otro tema. Ese es otro tema y juro que me callo y te escucho. Este es otro tema. No, por favor. Situación de inmediación con el requirente y tal vez nos está contando, no sé, sobre una situación que nada tiene que ver, pero que nosotros podemos decir, bueno, pero esto lo podrías constatar, podrías dejar constancia, podrías preconstituir prueba. Esa relación de inmediación que tenemos, esa relación de asesoramiento, esa audiencia notarial que empieza por una cosa y después termina en otra capaz que totalmente diferente, nos da la posibilidad, nos abre la puerta a generar este tipo de ofrecimientos de constatación para justamente defender determinados derechos que de otra manera no podrían ser defendidos y que en virtud de lo efímero que es el documento electrónico, lo modificable, lo hackeable, lo destructible, digamos, todos los adjetivos que le querramos poner al documento electrónico, nuestra constatación, nuestra foto de fe pública es invaluable. Entonces, que nadie nos venga a decir que nosotros no tenemos competencia para constatar documentos electrónicos. Muy bien. Quedó muy claro, muy claro. Eh, y realmente está bien, así como hasta el día de hoy queremos hacer un acta de constatación de medianeras y decimos que venga un ingeniero, que venga un arquitecto y nos dé las especificaciones técnicas, en este caso tenemos al perito informático y no hay por qué decir que nosotros no tengamos incumbencia, sino que tenemos que lograr, como en todas las ramas, el trabajo interdisciplinario. Exactamente, ¿No es cierto? Así como hablamos con el contador, con el abogado, exactamente. Y yo y creo que entre todos hacemos que el trabajo salga mejor también, para exactamente, todos los puntos de vista. exactamente. Y qué mejor que, bueno, cuando hablamos del perito, siempre tengamos en cuenta que estamos hablando dentro del ámbito judicial.
Si hablamos dentro del ámbito extrajudicial, es un especialista informático, porque viste que cuando Especialista, especialista, está bien, dije mal, sí. estamos dentro del ámbito judicial, pero a lo que voy, Bien, aún dentro del ámbito judicial o fuera del ámbito judicial, qué mejor que el proceso de constatación de la evidencia digital sea constatado por un tercero imparcial, objetivo como somos nosotros, en donde claro, advere, a partir de la posibilidad que tenemos de adverar con nuestros sentidos hechos auténticos, que ese procedimiento fue realizado de esa manera y no de otra. claro, Que ese especialista en informática, que puede también generar una preconstitución de prueba sin acta notarial de constatación, ¿cómo llega a la preconstitución de prueba? Por ejemplo, baja una conversación de WhatsApp, la hashea, ¿no? Le da un algoritmo criptográfico que después no se puede modificar, inalterable, y llega al proceso en un CD, en un dispositivo de almacenamiento de documentos digitales. ¿Cuál es la diferencia que llegue eso a que llegue un acta de constatación con el especialista informático? es 180, mucho más completa, claro. 180 Es- grados. Bueno, entonces, ah, fíjense qué importante es nuestra presencia. No es, por entonces, supuesto. no es menor la necesidad. Mm. Yo soy capaz de avanzar que toda recolección de evidencia digital debería hacerse ante escribano público, ¿o no? Sí, sí, debería ser así. No voy a Y decir, estaría bueno, lo que yo decía hoy es verdad, vos hiciste bien en ponerlo en claro. Pero estaría bueno también que conozcamos algún sistema de cuáles serían los pasos para ingresar a un WhatsApp, a una conversación, porque a veces no tenemos posibilidad de contar con un especialista informático o la gente por X motivo o en algunas situaciones de familia no pueden participar o el juez no la va a exigir. exacto, Entonces, estaría bueno saber esos pasos básicos. Si bien nunca lo vamos a reemplazar a él, ni pretendemos tener un exhaustivo conocimiento en la materia, como nunca pretendimos reemplazar al arquitecto o al ingeniero o al exactamente, contador en determinadas actas. exactamente, exactamente. Bueno, así es como nosotros tenemos que pensar, tenemos que pensarlo haciendo la analogía con otros objetos susceptibles de constatación y con la complementariedad, esta necesidad de la, ¿no?, multidisciplina o la interdisciplina, la necesidad de trabajar en conjunto, porque Claro, trabajar mejor y en realidad sí, llevar al juez después algo totalmente autosuficiente. Entonces, me parece claro. que es llevar un producto autosuficiente. Entonces, me parece que ese es el camino por el cual nosotros tenemos que transitar. Pero es muy importante advertir, y esto es lo que está pasando por parte del sector no quiero decir de todos, ¿no? Pero algún sector donde pueden desacreditar el valor probatorio de la acción. Entonces, por eso nosotros, esto más o menos es como revalorizarlo, nosotros lo hablamos acá, pero cada uno de los escribanos, las escribanas, tiene que revalorizar ese valor probatorio. Saber cuáles son las limitaciones, hasta dónde puede llegar, que volvemos a insistir siempre, también hasta dónde puedo llegar en la constatación de una pared, saber cuáles son las amenazas, entre comillas, que están atrás de ese documento electrónico o ese documento digital, y revalorizar el asesoramiento, porque a veces en esa situación de desesperación por justamente que ese progenitor está pretendiendo el aumento de la cuota alimentaria, no tiene otra posibilidad más que venir a nosotros y requerirnos la constatación de ese mensaje de WhatsApp o de esa foto en Facebook del progenitor que está, no sé, de vacaciones en Europa y sin embargo le pasa una cuota de 3.000 pesos por mes. Entonces, a mí me parece que Claro. hay cosas que son indiscutibles que nosotros estamos en ese momento porque tenemos la función justamente de preconstitución de prueba a partir de este instrumento público que es tan importante como es el acta notarial de constatación o de comprobación de hechos.
claro. Y que además el trabajo es en conjunto, que es bueno, va en beneficio del requirente, Exactamente, exactamente, que es a exactamente. quien también nosotros debemos proteger. Y además hay situaciones, y esto es como hay que hacer también un mea culpa, hay situaciones, por ejemplo, de violencia, que puede ser no solo, digamos, violencia de género, violencia institucional en las conversaciones, ¿no? Eh, que todavía como país y como organizaciones, como Estado, nos falta mucho la sensibilidad de la recepción de esas denuncias. Entonces la persona tal vez se siente mucho más tranquila, pacífica y segura contándonos a nosotros la situación, mostrando su intimidad a través de ese mensaje de WhatsApp, que ir a la comisaría y hacer la denuncia. Obviamente, Claro, ¿se entiende? Hay situaciones en donde sí, nosotros tenemos ese primer paso en la batalla. Y es muy importante que asumamos esa competencia. Me parece que es muy, muy importante todo lo que nosotros podemos dar en este sentido. Por lo tanto, hay que defender la incumbencia, más allá de todos los ataques que vemos día a día con todos los fallos. Y en realidad, a veces no son los fallos, sino, y esto es un poco lo que nos está pasando a todos, que cada vez leemos menos y cada vez tenemos menos posibilidad de concentrarnos en la lectura, entonces leemos el título, ¿no? Y el no título. vamos adentro del fallo para ver realmente qué es lo que pasó, y en el título no tiene nada que ver con el contenido del fallo judicial, como fue en el caso que te contaba de ese mes. Del acta. Y Exactamente. sí, Así que, bueno, bueno, ha estado maravilloso, muy interesante. Bueno, te mando un beso enorme, Karina. igualmente, chao. Gracias a todos. Chao, chao, gracias.